Bienvenidas a su canal de arte favorito, Arte con Todo. Lo emocionante de crear arte con todo es tomar, por ejemplo, un material mundano que se consiga en grandes cantidades a bajo costo y darle un valor estético que a su vez va a conservarse muy bien en el tiempo. Por esa razón, invitamos hoy al extraordinario Andrew Myers, escultor alemán de nacimiento, pero español por adopción, y que estudió Bellas Artes en Estados Unidos, donde vive desde sus 16 años. Andrew no conocía su habilidad innata para el arte, nunca pensó que sería artista mientras crecía y nunca hizo mucho arte hasta que entró en una clase de escultura en el Laguna College of Art and Design de California, USA. Supo en ese momento que quería ser artista, así que habló con el decano y le preguntó qué tenía que hacer para asistir a la escuela de arte. Le dijo que creara un portafolio, así que tuvo una semana para hacerlo, y aunque nunca había creado arte antes, sobrevino esa habilidad innata y presentó su portafolio, que le sirvió para ser admitido en esa escuela. Esa fue como una especie de señal, y como en todo lo que él hace, siempre está muy motivado a hacerlo lo mejor que pueda. De una vez decidió ser artista y vivir creando arte. Andrew encontró en los comunes tornillos drywall su material de trabajo ideal para generar una conexión inmediata con su público. De hecho, Andrew dijo que inventó esa técnica del screw art por necesidad. Fue en ese año, en el 2008, cuando hubo una crisis financiera y la gente dejó de comprar arte convencional. Mientras intentaba centrarse en nuevas ideas, se dio cuenta de que el mercado del arte ya estaba lleno de grandes pintores y escultores, así como de pensadores. Entonces decidió avanzar en su carrera, convirtiéndose en esos tres personajes a la vez. Sus esculturas están compuestas por miles de tornillos pintados a mano uno a uno. Cada pieza lleva la precisión de la ingeniería y la sensibilidad del retrato, creando obras que son tanto táctiles como profundamente humanas. En su opinión, un artista tiene éxito cuando puede expresar un sentimiento y hacer pensar a alguien, mientras que al mismo tiempo posee la habilidad y la disciplina de la artesanía. Además, usando esos tornillos, creó mundialmente una firma visual única. Andrew no se conformó siguiendo esas técnicas tradicionales de bellas artes, sino que investigó y desarrolló su propio proceso, lo que lo hace tan valioso. El uso de un objeto cotidiano y rígido como el tornillo se transforma en formas orgánicas y expresiones humanas suaves, creando una tensión fascinante entre lo individual y lo emocional. Nuestro canal Arte con Todo es visto principalmente por jóvenes artistas potenciales de sectores vulnerables. Por esta razón, los artistas invitados describen su proceso creativo para inspirarlos e inspirarnos a todos. Así que si saben de alguien interesado en el arte, compártanle nuestros videos y que se suscriban también al canal Arte con Todo. Andrew describe su proceso creativo así: a él le gusta que su arte cuente historias o encienda una emoción con la que se pueda identificar, y nunca deja de pensar en ideas o conceptos. Él no utiliza un software informático para mapear sus retratos, todo es por tacto, tratando cada pieza como una escultura tradicional. Primero se le ocurre la idea. Segundo, crea una sesión de fotos. Tercero, en base a esas fotos dibuja su idea o concepto en un panel de madera. Cuarto, después el panel y el dibujo se perforan previamente con agujeros rectos y espaciados uniformemente. Quinto, lleva el panel a un taller de automóviles y le pinta su fondo en acrílico de esmalte poliuretano con unos colores ya definidos. Sexto, hace como un relieve con todos los tornillos. Cada tornillo es colocado manualmente en diferentes longitudes. Es que Myers no crea solo una imagen, sino que construye una topografía. Al variar la profundidad de miles de tornillos pintados a mano, Myers genera un relieve que interactúa con la luz y la sombra de una manera muy dinámica. Séptimo, pinta las cabezas de los tornillos con óleo y usa un pincel cero. Esta es una de las partes más difíciles, ya que hay que eliminar el dibujo plano que hay debajo
para que al final la escultura parezca un retrato real. Muchos tornillos, obsérvenlos bien, tienen hasta 5 colores de pintura en un solo tornillo. Mucha gente piensa que eso es como un pixel art, pero en realidad no lo es. Es un trabajo muy meticuloso y detallado. De cerca parecen un mapa topográfico formado por colinas y valles ondulados, pero desde cualquier distancia los impresionantes retratos fotorrealistas toman forma. Uno de los recuerdos favoritos de Andrew fue ver a un hombre ciego experimentar su trabajo por primera vez. Mientras el hombre pasaba las manos por un gran retrato tridimensional, tedioso, construido con miles de tornillos y cientos de horas de trabajo, su expresión vacía se transformó de repente en una cálida sonrisa. Podía sentir lo que los demás solo podían ver. Y sus amigos ciegos disfrutaban tanto de los elementos táctiles de la obra como cualquier persona vidente simplemente mirándolos. Este proyecto pone de manifiesto el interés de Myers en la implicación multisensorial y la inclusión más allá de las formas tradicionales del arte visual. El Scribe Art sigue siendo su estilo más conocido y exitoso, aunque sigue explorando otros medios, incluyendo escultura clásica, pintura, dibujo, carbón, bronce, cemento y objetos encontrados. Él no toma a la ligera el papel de creador y de artista, y cualquiera que lo conozca personalmente puede dar fe de su impulso y enfoque por ser creativamente único. Es que él dejó de mirar lo que hacían otros artistas para no dejarse influenciar por lo que ya habían hecho antes. Las ideas, la creatividad y la ejecución son lo que impulsa sus influencias artísticas. Siempre ha sentido que la mejor obra de arte que ha creado es la siguiente que él va a hacer. Es súper importante que los que aún no se han suscrito al canal se suscriban para participar periódicamente en los sorteos de esculturas de Arte con Todo. Así que suscríbanse si quieren en este momento presionando sobre el logo que está indicando esta flecha. Los esperamos a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.